Seguimos con Panorama. El miércoles 25, en medio de la primera audiencia oral del juicio que se le sigue, Elita Espino rompió en llanto. Eso ocurrió mientras el fiscal leía la relación de 15 personas que serán citadas en calidad de testigos. En esa lista aparece el nombre de una persona pero muy cercana a Elita. Se trata de Jovita Vázquez, su tía, quien, por el hecho de ser contemporáneas y haber crecido juntas, también mantienen una relación casi de hermanas. Prácticamente, digamos, por años estuvieron juntas, fueron al mismo colegio y compartieron una serie de hechos. Esta noche, Jovita, por primera vez, habla con un medio sobre facetas y hechos desconocidos de la vida de Elita, que sin duda contribuirá a definir mejor su perfil durante el proceso. Carla Ramírez con el testimonio en exclusiva. Rompió en llanto. Elizabeth Espino Vázquez, la protagonista de uno de los casos de parricidio más impactantes de los últimos años, lloró con el anuncio del juez. Llamarán como testigo a su tía y casi hermana, Jovita Vázquez Marín. ¿Quién es ella y por qué Elita teme tanto tenerla enfrente, a pocos metros de distancia? ¿Qué tan cercana era tu relación con ella? Era bastante cercana, éramos hermanas. Y más que hermanas, como amigas. En exclusiva para Panorama y por primera vez en sus pantallas, Jovita comparte los secretos, temores y complejos de la presunta asesina, que terminarán revelando una personalidad hasta hoy desconocida. De que había como una especie de envidia. A mi mamá, como siempre, todas la quieren, todos la prefieren a ella. ¿Eso te decía? Sí, a mí me decía eso. Yo cuando la veo ahora no puedo reconocer como que a la Elita con la que yo crecí. Para mí es una persona totalmente distinta, no la reconozco como tal. Durante la infancia y adolescencia hubo innumerables viajes en común y una estrecha convivencia entre Jovita y Elita. Entre ellas apenas existe un año de edad de diferencia. Fueron juntas a la escuela, donde estuvo a su lado cuando Elita era objeto de burlas que entonces la hacían estallar en llanto. Estábamos en un colegio, nos cambiaron a otro porque tenía problemas, se burlaban un poco de ella, no, porque a veces iba con trenzas y le decían Cholita, y porque nosotros somos de Cajamarca, ¿no? Somos de la sierra, y ya en el otro colegio como a ella le decían como cabezona. ¿Y eso le acomplejaba? Ella lloraba, le molestaba, incluso le habían cantado una canción. Hasta hoy Jovita recuerda que horas antes del cruel asesinato, ella y Elita estuvieron juntas, como siempre, en el templo mormón que frecuentaban. Ella llegó tarde, como a las 8 o algo así, ya era de noche. Participaba, pero estaba muy pendiente del teléfono y a veces salía así de improviso, pero estaba normal, o sea, no era como que nerviosa. ¿La notaste tranquila todo el tiempo? Totalmente normal, totalmente normal. Oraron a Dios y salieron del templo. Jovita dejó a Elita con su madre, víctima y victimaria, rumbo a la muerte. No la vería hasta el día siguiente. Estamos aquí en la cuadra 1 de Enrique del Horne, en Barranco, donde ha sido hallado el cuerpo de Elizabeth Vázquez Marín, de 45 años, en la maletera de este auto. Y yo le pregunté, Elizabeth, ¿dónde está tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Y ella me dijo, la mañana, temprano, creo que se fue a orar, algo así. Incluso como ni enterada de que su mamá estaba muerta. Y se están preparando para abrir la maletera, que incluso muestra algunos rastros de sangre. Y en ese trayecto, pensando en la posibilidad de que Elizabeth Vázquez pudiera haber estado secuestrada, ella decía, no sé, mi madre, ¿qué le estarán haciendo? Ojalá que esté bien. ¿Cuál era su actitud? ¿Qué estaba decía? Callada, solo pensante. Llegó a la comisaría y dijo, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Estaba uno de los abogados que trabajaba para mi hermana en ese entonces y le preguntó como, doctor, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Quiero verla. Y lo que el doctor le dijo fue, el abogado, ¿no? Le dijo como, tranquila, a mí me dijo, agárrala, llévala a la casa, tranquilízala.
Cuando estábamos regresando ya, recibe la llamada en el taxi de su papá. Su papá le dice, tu mamá ha sido victimada. Y ella como que se puso a llorar. La amiga de siempre, la casi hermana, se mantuvo a su lado en el momento del entierro. Yo siempre me pregunto como, ¿por qué está llorando? ¿Mi hermana o no sé qué podría estar pensando en ella en ese momento? Elita no dejaba de sollozar y ella le sostenía del brazo convencida de su dolor. Pero sí lloró bastante, sí. En ese momento lloró bastante. Sobre todo más cuando mi mamá se desgarró. Durante los días de investigación, Jovita recibió el encargo de cuidar y dar consuelo a su sobrina hermana. Es en esta etapa en que algunas actitudes de Elita empezaban a desconcertar. Pero ella era un poco fría ante las circunstancias, era algo fría su reacción. Yo he pensado como de repente se siente un poco culpable, como está pensando en las cosas que pudo haber hecho o que pudo haber mejorado, ¿no? Algo, arrepentimiento de repente en esas cosas, ¿no? Es lo que yo pensaba. Cuando le hacía recordar todo el amor que mi hermana sentía por ella, es cuando más lloraba. A 2 días después, más o menos, me dice, Jovita, ahora vamos a viajar, vamos a vivir juntas y vamos a hacer lo que planeábamos siempre. Y a mí se me pararon los pelos un poco porque no era el momento para nada. No sabíamos qué había pasado con la muerte de mi hermana y como proyectarse no tan rápido hacia esas cosas y sobre todo proyectarse con un dinero, porque obviamente para eso necesitaba dinero. Como ella, no sé, me pareció como un poco extraña algunas actitudes tipo esas. Elizabeth, ¿estás arrepentida? Incluso cuando la detuvieron, tanto Jovita como su familia se negaban a creerla culpable y esperaban que ella confesara lo que su novio podría haber hecho. Y cuando ella la detienen, no quería hablar, es lo que dijo el mayor Sánchez estaba encargado de eso. Y ella, después de unas horas, él sale y me dice, Jovita, me dice, te voy a dar un tiempo para que tú hables con ella y tú le pidas que hable, que confiese. Nos dejaron solos, nos abrazamos, estábamos llorando y yo le digo, no, Elizabeth, di todo lo que sabes, di todo lo que has visto, trata de decir lo más que puedas. Y ella lo que me dice es como, no te preocupes, Jovi, como mañana, que era ya 14, como a estas horas ya vamos a estar afuera celebrando, como que el día de la amistad y cosas así, como no te preocupes, ya voy a salir de acá, esto ya va a pasar. Esa misma noche, sin embargo, la policía le pidió a Jovita, a Elita y los otros 2 detenidos ir a la escena del crimen. Lo que vio y escuchó ahí le quedará marcado por siempre. Yo estaba impactada, sobre todo por la frialdad, ¿no? Por cómo ella sacaba todo, porque durante ese periodo, si te puedo decir, no cayó ni una lágrima. Como la frialdad en que ella misma, como se paró en la silla, sacó del closet todo, lo mostró. Incluso la fiscal le dice como, ¿qué tal Día del Amor, ¿no? ¿Cómo le estás pasando con tu amorcito? Y ella como se ríe. Y se me escarapela toda la piel, porque se ríe. O sea, dentro de esas circunstancias tú no puedes esperar que alguien se ríe después de todo lo que había pasado, que se ría y le diga, ay doctora, ¿cómo dice? Entró y estaba con las medias de colores y todo ensangrentado. Tres semanas después, con el dolor aún sin procesar, Jovita tuvo que ir a visitar a Elita al penal de Chorrillos. Su padre le pidió acompañar a quien antes quiso y cuidó como hermana. Estábamos paradas una frente a la otra y corrimos y nos abrazamos. Y empezamos a llorar. Yo empecé a llorar, ¿no? Porque yo veía a mi hermana, ¿no?
quería soltar porque sentía que si la soltaba como yo le iba a perder. En todas las visitas que yo le he hecho, nunca le reclamé nada. Nunca le pregunté por qué lo hiciste o cómo fue. Nunca tuve el valor de hacerlo. No sé por qué, pero nunca me nació. Lo que yo trataba más bien era de ayudarla. ¿En esos encuentros alguna vez hablaban de Elizabeth? Hablábamos de mi hermana, los viajes que teníamos y un montón de experiencias. Nuestras conversaciones eran así, como si no hubiera pasado. O sea, mi hermana sí, estaba fallecida, pero era un asunto aparte el modo en que ella falleció. ¿Y ella se refería de qué manera a tu hermana? Como siempre. ¿Con cariño? Sí, con cariño. Mi mami bella, mi mami. Normal, como siempre. En los 90, Elita era una especie de hermana mayor, mientras Jovita era la más retraída y pequeña. La unión entre ambas se rompió el día en que Fernando entró a escena. A Elizabeth, mamá, le molestaba que el muchacho le quitara dinero a su hija y le pidió ayuda a Jovita. Y entonces ella en su desesperación me dice como, Jovis, como ayúdame, ¿qué puedo hacer? Como estaba desesperada mi hermana. Y lo que se me ocurrió fue ver algunas conversaciones antiguas para saber qué estaba pasando, qué estaban haciendo. Y ahí fue donde descubrimos de que Elita le estaba pagando un cuarto incluso a Fernando, ¿no? Y siempre le pedía dinero que mi mamá necesita para tal cosa y esto, y me está exigiendo, y él, ¿no? Y ahí donde mi sobrina como que al inicio es como que no, pero no tengo, es muy caro, pero al final siempre cedía. Ella me dice y se ríe, ¿no? Me dice, ¿puedes creer que me ha dicho que quiere que nos casemos? Y yo le dije, bueno, si tú lo quieres y quieren empezar una vida juntos, como no te impide nada, le dije. Dije, pero tú estás segura que él es la persona que tú necesitas, la persona indicada. Y él me dijo, no me da mucha estabilidad. Por la cercanía a Elita, Jovita conoce detalles hasta hoy no confirmados sobre el comportamiento de la presunta parricida, las rivalidades e incluso los celos contra su propia madre. Que había como una especie de envidia, porque mi hermana tenía todo. Y también creo que es lo que más envidiaba, la suerte en el amor. Y a veces ella como que veía, ¿no? Como a mi mamá, como siempre, todas la quieren, todos la prefieren a ella. A veces le decía como, ¿por qué yo no me parezco a ti? No, porque Elizabeth se parece físicamente como casi completamente a su papá. No, y a veces le decía, ¿por qué tú eres así y yo no? A veces como que una especie de reproche. Mi hermana le decía, tú eres mucho más bonita que yo. Siempre le decía eso. Jovita será la próxima persona que veamos como testigo en este doloroso juicio, en el que el primer capítulo ha sido marcado por un llanto inesperado. Y cuando la vi llorar, la verdad no sabía si creerle o no sabía en todo caso por qué estaba llorando. No sentí que fue como un verdadero arrepentimiento. No pude sentirlo, pero sí me causó bastante tristeza. En realidad, el destino ya la ha colocado como testigo de su propio dolor. Su hermana de sangre, Elizabeth Vázquez, fue asesinada, mientras Elita Espino, su hermana de crianza y la presunta homicida, podría purgar 30 años de condena. Yo cuando la veo ahora no puedo reconocer como que a la Elita con la que yo crecí. Para mí es una persona totalmente distinta, no la reconozco como tal. No sé qué va a pasar de acá en unos años. No sé si vamos a ser amigas o no nos vamos a hablar nunca. Pero lo que sí te puedo decir es que ni ahora ni nunca le deseo ningún mal.
A pesar de una serie de movidas inesperadas hasta el momento, por lo menos las estrategias de Elita, no solo por librarse de responsabilidad, sino también para quedarse con la fortuna de su madre, que para la justicia, ojo, es el móvil del crimen, estas se han ido desmoronando poco a poco. Primero, la Corte Suprema ya declaró como parte civil del proceso a María Marín de Vázquez, la madre de la víctima, negando el pedido que hizo Alejandro Espino para participar como tal. En el proceso, por otro lado, el Ministerio Público ha solicitado 30 años de prisión para Elizabeth Espino por parricidio, así como para Fernando González y su amigo Jorge Cornejo, cómplices del crimen. La Fiscalía ha solicitado también un peritaje psiquiátrico para determinar si Elita sufre o no de bipolaridad y si eso tendría alguna relevancia. La próxima audiencia será el 7 de mayo en el penal de Lurigancho. Hacemos una brevísima pausa en el programa, pero regresamos con todos los entretelones de un enfrentamiento en el gabinete y también en Paita. Ya regresamos. El caos y la violencia atraparon a Paita. Este paro es indefinido por mandato de las 145 organizaciones y por el pueblo de Paita. Fueron casi 25 heridos y 2 muertos. Alguien va a tener que asumir la responsabilidad política de estas 2 muertes y estos más de 20 heridos. Dicen que somos lo que comemos, que somos amos y esclavos a la vez de lo que nos llevamos a la boca. Recordemos que la comida chatarra lo que tiene es mucha grasa y tiene mucha azúcar. Es muy importante que el público entienda de que el azúcar se ha convertido ahora en un elemento tan nocivo como lo es el cigarrillo y el alcohol.